Mira, mencionaste los tres líquidos. ¿Nos escuchan, sí? Sí, sí nos están escuchando. Estamos al aire. Sí, sí. Los tres líquidos, agua, leche y sangre. Ajá. Existen, mencionaste algunos ritos con la sangre y demás. Quiere decir que desde aquella época del Neolítico, los hombres ya hacían sacrificios como los vemos con los aztecas, por ejemplo, y los mayas. Vaya, sacrificio humano, sacrificio de sangre, es algo particularmente propio precisamente para las sociedades agrarias con las religiones que giran en torno a la fecundidad y fertilidad. Efectivamente es así que la cuestión del sacrificio de sangre se empieza a gestar como un elemento importante del rito, del ceremonialismo, a partir de este momento. No son las culturas prehispánicas de Mesoamérica que inventan el sacrificio humano, para nada, les hay por doquier. Claro, los mexicas convierten este asunto en un elemento principal de su ceremonialismo. Se calcula que el 10% de la cuenca de México, el 10% de la población de la cuenca de México fue sacrificada por los mexicas. Fue todo un fervor tremendo. Claro, atrás de esto estaba una política del imperialismo justificado por su visión de misticismo religioso militar, pero las evidencias más antiguas del sacrificio humano en Mesoamérica prehispánica se remontan en las épocas mucho más anteriores, aquí en estas tierras, anteriores a la aparición de la primera cultura compleja que es la Olmeca. Es decir, las evidencias del sacrificio humano se remontan miles de años antes de la aparición de la primera cultura compleja, pero precisamente para el momento de la prehistoria de estas tierras, cuando la agricultura logra poco a poco convertirse en la fuente principal de alimentación. Porque cuando surge la agricultura no es así que surge en un día de otro, desplaza a todas las demás economías, no. Hay un proceso de varios miles de años de que va en aumento la importancia de la agricultura y llega el momento cuando más del 50% de la fuente alimenticia, fuente de proteínas, y otros elementos necesarios, calorías, parte de la fuente alimenticia obtenida mediante la agricultura. Si una sociedad basa más de la mitad de su economía de subsistencia, de producción de alimentos en la agricultura, es una sociedad agraria. Pero en el México prehispánico, el inicio de la agricultura son finales del 7º milenio antes de nuestra era, los principios del 6º milenio antes de nuestra era, y el momento cuando la agricultura se convierte en la base de vida, en base de economía, es hasta segunda mitad del 3er milenio antes de nuestra era. Es decir, hay un lapso de varios miles de años de una lenta toma de importancia de agricultura, y las evidencias más antiguas del sacrificio humano aquí se relacionan para las épocas cuando la agricultura poco a poco empieza a volverse importante. Nada extraño, tiene que ser así. El desarrollo de estas sociedades pues conlleva directamente a la importancia de los líquidos preciosos de la vida y por lo tanto todo eso. Martín, confieso que tengo que irme. Sí. Espéreme, ya un elemento más. Siempre mando saludos a Basha. Hoy no mando saludos a Basha porque está a mi lado, pero sí mando saludos a Carmen y a Alan. Alan, ¿qué tal? Espero que nos escuchas. Eso se llama un toque, mandar saludos. La gente dice suegra. Ojalá que todo el mundo tenga una suegra, Carmen, como yo, ¿eh? Bueno, ahí nos vemos. Hasta luego. Oh, cielos. Bueno, perfecto. Muy bien. Henrik. Y lo dije de corazón, hombre, de corazón. No, claro. Bueno, Henrik, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, amigos. Ahí nos vemos en el espejo.
Perfectísimo. Bueno, hay competencias de garganta. Sí. Bien, yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio y ya nos encontramos en su programa, Una Luz en el Universo. Y bueno, el día de hoy nos arrancamos con el interesantísimo programa de El Origen de las Religiones con nuestro buen amigo Henrik Karol Kosiba. Nada más ya, Henrik Karol Kosiba. Henrik, qué gusto que estés aquí con nosotros otra vez. Gracias, Martín. Amigos de Radio Escuchas, ¿cómo están? Espero que bien. Pues tienen que estar bien para aguantar hasta medianoche para escuchar estos rollos de la religión. Claro, chicos, aquí pura gente interesada en la cultura. Y qué mejor que este punto, como has dicho en varios programas, creo que es uno de los puntos más importantes, entender el origen de la condición humana y demás, y pues entre ello el pensamiento religioso. ¿No? Bien, ¿De qué platicamos hoy? pues vamos a seguir con la temática de las religiones más antiguas. Vamos a seguir con la temática del origen del pensamiento religioso. Seguiremos en esta narración que iniciamos desde las evidencias más antiguas. Hemos seguido con la religión del periodo del Paleolítico Superior. Hemos entrado la vez pasada, hace una semana, a la cuestión de un gran cambio que implicó el cambio religioso, que es el fin del Paleolítico y la transición al Neolítico. Pero antes de entrar otra vez de lleno a esta temática, quiero hacer otras pequeñas recomendaciones bibliográficas, es decir, una cuestión que ya surgió varias veces, una solicitud que ha aparecido en muchas ocasiones fue que sugiriera yo los libros buenos, los libros que hay que leer. Con mucho gusto lo hago. Ya mencionamos algunas de las libros que yo recomiendo que se lean. Uno puede decir, bueno, pues no se supone que todos los libros son para leer. Sí, pero hay libros como libros de texto, diccionarios, que sirven para poder consultar en cualquier momento algún tema, alguna cuestión en concreto, y que es de hecho difícil leerlos tal cual porque son diccionarios. Yo quiero mencionar hoy algunos libros de esta índole, libros que son diccionarios que considero particularmente buenos. Pues les quiero recomendar muchísimo un libro que se llama Martín, ¿puedo tomar un poco de tu agua? ¿Cómo no? Claro que sí, desde luego. Ya fueron por otra también, pero de todas maneras. Perdón, cuando uno habla mucho se le seca la boca, necesita tomar. Bien, recomiendo mucho un libro que se llama Diccionario de las Religiones. Diccionario de las Religiones. Advierto que hay varios libros que tienen este título. Hay varios libros con un título exactamente igual, pero hay uno particularmente bien logrado, una obra maestra que considero pues el diccionario más completo, más complejo de la temática. Fue editado por la editorial Herder, con H, Herder de Barcelona. El autor, más bien director de la obra, es Paul Poupart, con P-O-U-P-A-R-D, el apellido, Paul Poupart. Repito, la editorial Herder Barcelona. La misma editorial, la de Herder, publicó otro libro sumamente importante que se llama Diccionario de los Símbolos. En este campo de la presentación general de todos los símbolos y su significado y su versión gramática, aquel diccionario de Herder es particularmente bueno
Repito, Diccionario de Símbolos, la editorial Herder. El autor, más bien director de la obra, es J-E-A-N, Chevalier, con C-H. Jean Chevalier. Chevalier se escribe. Repito, Jean Chevalier, Diccionario de Símbolos, y Paul Popar, Diccionario de las Religiones, las dos obras de Herder. Recomiendo muchísimo, son, les confieso amigos, las mejores obras tipo diccionario que yo conozco. Para una persona interesada en la simbología cristiana, recomiendo también mucho un libro publicado por Trillas, por la editorial Trillas, que se llama Los símbolos cristianos de Ignacio Cabral Pérez. Ignacio Cabral Pérez, la editorial Trillas. El libro es fácilmente accesible en cualquier librería de Trillas. Bien, perfecto. Estas son... Más bibliografía interesante. Ay, híjole, bueno, para nuestros amigos del auditorio. Lo bueno que ya voy de salida, si todavía estuviera enfermo en la torre. A ti ya no te tocó lo duro, pero esta semana estuve bien mal, bien mal de la garganta. ¿Tú? Sí, malísimo. ¿Todavía puedes hablar? Todavía sobreviví. Aquí hablando para que ustedes, radio escuchas, pueden escuchar. Él lo dice para que ustedes sepan que él se está sacrificando por ustedes y toda la onda. Bueno, malentendido el símbolo, pero no importa. Bueno, ¿qué onda ahora sí? Ya, como dices tú, bueno, chihuahuas, este güero, ¿a qué hora va al grano? como pollos. Bien, la vez pasada hemos visto en términos generales los elementos esenciales de lo que podemos llamar la religión neolítica de las sociedades agrarias, la religión que hemos llamado de la Magna Mater, en latín Magna Mater, la gran diosa madre. Exacto. Y esto ya en el neolítico. Sí, ya en el neolítico, es decir, el periodo neolítico tiene fechamientos diferentes en diferentes partes del mundo. Vamos a ver precisamente región tras región, zona tras zona, pero allá donde se dio más tempranamente este fenómeno, o sea, el fenómeno de surgimiento de las sociedades agrarias con agricultura y con cría, y por lo tanto el fenómeno de las sociedades con un nuevo tipo de la religión, todo eso se da por primera vez otra vez en el Próximo Oriente Asiático. Digo otra vez en el Próximo Oriente porque, como ustedes se acuerdan, allá del Próximo Oriente, concretamente de Israel, provienen las evidencias más antiguas, de lo más antiguo de algún tipo del pensamiento religioso, sí, muy escasas, muy preliminares, pero al fin y al cabo sí evidencias de algún pensar religioso. Ahora el Próximo Oriente Asiático otra vez tiene un papel destacado, esencial, porque allá por primera vez, ya desde finales del 9º milenio AC, el 9º milenio antes de nuestra era, se dan los procesos de neolitización, es decir, de surgimiento de las culturas neolíticas. De tal manera que yo ahorita platicaré un poco sobre esta región. Bueno, ¿cuál región? El Próximo Oriente Asiático, sinónimo Asia Menor, y también se maneja en la literatura la noción del creciente fértil. ¿El creciente fértil? El creciente fértil, así se suele llamar en algún tipo de la literatura, así lo llaman, el creciente fértil, o sea, el Próximo Oriente Asiático, o sea, Asia Menor, concretamente lo que hoy es Siria, Jordania, Israel, la región autónoma palestina y una parte de Turquía, la parte asiática de Turquía, una vez llamada Anatolia, que es una zona de extrema importancia. Al fin, allá se dieron, bueno, también Irak e Irán. Vaya, lo que hoy es Irak, la antigua Mesopotamia,
Bueno, hoy Estados Unidos, antigua Mesopotamia, lo que es Irán, la antigua Persia también es parte de esta zona del Próximo Oriente Asiático. Vaya. Entonces, a finales del 9º milenio, en esta región del mundo, se dieron los primeros intentos, los primeros experimentos, pues, con eso de cultivar intencionalmente las plantas comestibles. Porque allá había grandes extensiones de tierras muy fértiles, a donde crecían en su variedad silvestre las plantas que luego serán domesticadas, trigo y cebada. La gente que vivía allá vivía de la recolección de estas plantas, es decir, tenían una economía de recolección intensiva. Recolectaban trigo y cebada silvestre, molían, hacían harina, hacían pan, pero era recolección, no era la agricultura. Exacto. La transición de la agricultura, bueno, la transición de la recolección intensiva a la agricultura incipiente fue un paso que nadie se dio cuenta cuando este momento se dio, es decir, fue natural, fue como, no me refiero que fue rápido. La gente recolectaba las plantas, iba y recolectaba, y luego se dio cuenta de que en el basurero que estaba atrás de la casa, a donde ellos tiraban la basura orgánica, también estas plantas crecen. Y puesto que conocían muy bien el sistema, tenían que conocer el sistema biológico de crecimiento de estas plantas, porque vivían de ellas, pues dijeron, pues, ¿para qué diablo vamos lejos a recolectar? Mejor echamos unas semillas allá cerca de la casa y pues recolectamos aquí cerca de la casa. Sin que se dieran cuenta, inventaron la agricultura. Vaya, ellos, concretamente mujeres. Qué interesante. Entonces ese fue el proceso donde se dan cuenta de la agricultura. Sí. El proceso de aparición de la agricultura no es un cambio brusco, es un cambio paulatino que va de la recolección de plantas, luego la recolección cada vez más intensiva de estas plantas. Las plantas se recolectan, luego en la casa, como Cenicienta, tenían que separar la paja de la semilla, pues. La semilla comían, la paja tiraban, pero en la paja siempre quedaba una que otra semilla, y luego se dieron cuenta que en el basurero a donde tiraban la paja, pues crece la planta, y al conocer, tenían que conocer porque tenían que observar las plantas para saber cuándo hay que recolectarlas. Para la recolección intensiva también implica el conocimiento muy a fondo de los procesos biológicos del ciclo vital de la planta. Así que dijeron, bueno, pues vamos a recolectar aquí cerca de la casa, es decir, echamos unas semillas y pues recolectamos aquí cerca. Bueno, todo esto como chihuahuas lo saben los arqueólogos, es a través de la lógica, ¿no? No, nada más. Es un pensamiento deductivo a través de la lógica, pero las evidencias paleobotánicas más antiguas de las plantas que se estaban recolectando ya mediante la agricultura, es decir, deben de saber, amigos, de que la agricultura conlleva a otro proceso, que es domesticación. La domesticación es el resultado directo del cultivo intencional de selección cultural que ejerce el hombre sobre la planta. La planta domesticada tiene semillas cada vez más grandes. Es decir, por
seleccionar en cada ciclo de la recolección las plantas y las semillas más grandes, más propias para... Más bonitas, más grandes y todo eso, el hombre empieza a ejercer una presión que podemos llamar la selección cultural. Ya no es la selección natural. Exacto. Esta selección cultural desemboca en que la planta se domestica y la planta domesticada empieza a cambiar de forma. Sin darse cuenta hicieron biotecnología. Exacto. Genética. Sin manipulación consciente con todo lo de las genes y todo eso. Claro. Es el efecto directo de lo que es la selección cultural. Es decir, la selección cultural en términos de proteger las mejores y eliminar las peores. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque hay evidencias que provienen de los basureros de las semillas que podemos llamarlas proto-domesticadas. Es decir, desde los orígenes más antiguos de la religión hay evidencias paleobotánicas del crecimiento y selección cultural de las plantas en los basureros. Es decir, no lo sacamos de la manga, lo sacamos de la evidencia paleobotánica. O sea, los descubrimientos marcan que no eran las mismas semillas, o no eran las semillas originales, no era la planta original, por la selección cultural. Es decir, se echaban las semillas en un lugar específico que era todavía el basurero. Sí. Eso es la protodomesticación. Y eso lo encontraron en paleobotánica. Sí, o sea, paleobotánica, es decir, una parte de la arqueología que se dedica a analizar, descubrir, analizar y todo, investigar los restos orgánicos. Paleobotánica, igual como zoología, los restos orgánicos de los animales, y paleobotánica, los restos orgánicos de las plantas. Paleobotánica es una rama de extrema importancia en la arqueología, y paleozoología es una rama igual de extrema importancia, porque son las ciencias o las disciplinas de apoyo a la arqueología que están permitiendo ver qué tipo de animales se estaban cazando, qué tipo de animales se estaban comiendo, y qué eventualmente tipo de animales, de qué especies se estaba domesticando, igual con las plantas. Paleobotánica es todo un rollo de extrema importancia en la arqueología, y la paleobotánica nos ayuda mucho a entender los orígenes más antiguos de la agricultura. Y uno puede pensar y uno puede decir, bueno, ¿y qué diablo tiene que ver todo eso con la religión? Pues tiene que ver, como ya lo dije varias veces, tiene que ver muchísimo, porque la invención de la agricultura cambió la visión religiosa del hombre. Ya lo dije la vez pasada. Sí, eso claro. El surgimiento de la agricultura, la aparición de las sociedades que producen alimentos mediante la agricultura y mediante cría de ciertas especies animales, la aparición y el desarrollo de estas sociedades causa la aparición, el surgimiento de un tipo de la vida religiosa enteramente nuevo. Aparece una religión completamente ausente en el periodo anterior, o sea, mesolítico y antes paleolítico. Estamos ante una verdadera revolución religiosa. De tal manera que es importantísimo saber cómo, cuándo y por qué surgió la agricultura. Repito, las evidencias más antiguas las tenemos allá en el próximo Oriente Asiático, los basureros y las mujeres. Las mujeres son las que inventan la agricultura, porque las mujeres eran las que estaban recolectando las plantas. Claro. Mencionaste otra cosa tremendamente interesante, y es, no sé si entendí bien, dijiste que al domesticar las plantas, también domesticaron a los animales por necesidades o sí, por consecuencia. Sí. El proceso de domesticación fue ejercido tanto para el caso de las plantas como el caso de los animales.
Vamos a verlo a fondo ahorita. Tú me vas a decir cuándo hacemos el... ¿Sigo hablando, Martín? Sí, tú síguele. No, ahorita el corte no, nos lo volvemos tantito. Tú sigue. Bien. Ya a finales del 9º milenio, antes de nuestra era, allá, en el Próximo Oriente, tenemos las evidencias tanto de la agricultura más temprana como la cría de animales más temprana. En los lugares como Jericó, como Beit Ha, tenemos las evidencias más antiguas de la agricultura, trigo, cebada. Y en los lugares como Zavicheni Shanidar y Gandarej, tenemos las evidencias más antiguas de la cría de animales. La agricultura se desarrolla a partir de la recolección intensiva de trigo y cebada, mientras que la cría se desarrolla a partir de la caza, o sea, el hecho de cazar, cada vez más selectiva de los llamados ovicápridos, es decir, especies que dan leche, concretamente cabra y oveja. Los primeros animales que son criados y acto seguido después como consecuencia domesticados son precisamente trigo y cebada. Otro animal muy tempranamente criado es el cerdo. Espérame, ¿trigo y cebada? ¿Animal? Perdón, no, ya me hago bolas. Cabra y oveja. Cabra y oveja. Sí. El siguiente fue el cerdo. Las evidencias de la cría del cerdo también son muy antiguas, provienen de los inicios del 8º milenio antes de nuestra era. Bueno, lo que quiero subrayar es de que de manera paralela, en diferentes partes del Próximo Oriente, se está dando un doble proceso. Por un lado, la aparición y el desarrollo de la agricultura, y por el otro lado, el inicio de la cría de animales en rebaños. Y en los dos casos, todo eso desemboca en la domesticación de plantas por un lado y de animales por el otro. Hay que decir muy claramente que hay peso diferente de estas dos ramas de economía en distintas zonas de la región analizada. Es decir, en una parte del Próximo Oriente llamada el Levante, es decir, que es la llanura, la gran llanura que abarca Anatolia, que abarca Irak, Irán, Siria, Palestina. Allá tenemos una sociedad básicamente basada, esencialmente basada su economía en la agricultura, y en los altos de las montañas Taurus y Zagros, se está desarrollando el tipo de la sociedad que está basando básicamente en la cría de los animales con unos pequeñas dosis de la agricultura. Es decir, al principio tenemos una parte a donde está básicamente la agricultura y un poco de cría, y en otras partes, en los altos, tenemos básicamente la cría y un poco de la agricultura. El proceso que se dio es que se extiende por toda la zona tanto la agricultura como la cría parejo, y en la transición del 7º al 6º milenio antes de nuestra era, ya todas las sociedades allá asentadas manejan tanto la agricultura como la cría. Pero este hecho, ¿qué tiene que ver eso que digo con la religión? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque al principio están claramente visibles las diferencias de la vida religiosa entre las sociedades netamente agrarias en comparación con las sociedades cuya economía era básicamente de cría. Es decir, distinto tipo de la economía gesta formas de la vida religiosa diferentes.
Es decir, En distintas zonas, además. la zona en general es la misma. Ajá. En el llamado Levante, que son las llanuras, las ciudades básicamente de la agricultura, se desarrolla un tipo de la vida religiosa. Y en los altos, a donde predomina la cría, se desarrolla otro tipo de la religión, y luego todo eso se homogeneiza. Todas las zonas comparten tanto la agricultura como la cría, y es cuando se gesta al fin lo que llamamos la religión de la grandiosa madre, es decir, la religión de la Magna Mater. Okay. Es decir, yo sé que suena un poco complicado, pero vaya, No es mi modo. No suena complicado, está bien, es correcto. Sí. Es decir, en la primera fase del desarrollo de las sociedades agrarias en el Próximo Oriente hay una diferenciación en cuanto a la vida religiosa. Esto se refiere al séptimo milenio antes de nuestra era. Desde cuando toda la zona se homogeneiza en términos de manejar las dos ramas, se homogeneiza también la religión. Es decir, en toda la zona va a predominar una religión ya muy homogénea, Claro. cuyo elemento central, la columna vertebral, es precisamente esta creencia que hemos descrito la vez pasada, Magna Mater. la Magna Mater, es decir, la fertilidad de la tierra, la fecundidad de la mujer, la luna, el ciclo lunar, ciclo de menstruación, todo eso vinculado también con los líquidos preciosos de la vida, y todo eso también con algunos felinos. Perfecto. Bien. Vamos.